Esto no es una historia, es un testamento. Durante 10 años, las autoridades nos dijeron que Elías Navarro estaba perdido. Un simple accidente laboral, otro número olvidado en las profundidades de una mina de carbón en el rincón más frío de Siberia. Pero nos mintieron. Elías no estuvo perdido, estuvo oculto, estuvo vigilado, porque lo que encontró a 3 kilómetros bajo la corteza terrestre no era mineral, sino la prueba irrefutable de que la humanidad no entiende el concepto de profundo. Imagina el silencio absoluto, roto solo por los latidos acelerados de tu propio terror, y luego un sonido que no pertenece a este siglo ni a este mundo. Elías no solo sobrevivió, él escuchó, él observó, y lo que le susurró la tierra en la oscuridad es una verdad tan abismal que obligó a los gobiernos a reescribir sus manuales de operaciones y a la élite a tapar sus oídos con cemento. ¿Por qué lo dejaron vivir? Para que contara su historia. ¿Y qué es esa historia? Una advertencia, que algo ha estado durmiendo bajo nuestros pies, algo ancestral, y que la minería no es un negocio, es una excavación arqueológica de lo que el sistema desesperadamente quiere mantener enterrado. Las grietas que encontró Elías no son geológicas, son cicatrices. Están a punto de ver la confesión de un hombre que perdió una década y ganó la verdad. Y esa verdad es que el frío que sintió no venía del permafrost, sino de la cosa que lo estaba mirando desde la oscuridad. Detente, ahora. Asegúrate de que nadie esté escuchando al otro lado de la puerta y desliza para ver la primera parte de su diario. Elías Muro no necesitaba un sismógrafo para saber que la Beta Cero estaba enferma. Llevaba más de 20 años respirando ese aire denso, cargado de sulfuro, pánico y el frío hedor metálico del miedo corporativo. La mina, propiedad de la todopoderosa Omnicorp, no era solo un agujero en la tierra, era una boca gigante y hambrienta que devoraba hombres y guardaba secretos. Para los de afuera, era una operación minera de clase mundial. Para los que estábamos dentro, era una celda de aislamiento donde el sol se había convertido en un mito. Elías, minero veterano hasta los huesos, había visto demasiados incidentes para creer en la mala suerte. Cada mes había un colapso imprevisto o un fallo eléctrico accidental que siempre se llevaba consigo a un par de obreros o hacía desaparecer maquinaria clave. Lo peor no eran los derrumbes, sino el silencio absoluto que los seguía, ese código de silencio impuesto por los equipos de seguridad de Omnicorp, que solo aparecían durante las operaciones nocturnas. Eran tipos grandes, sin insignias, que llevaban a cabo sus trabajos con una precisión quirúrgica, acompañados de personal técnico que Elías jamás había visto a la luz del día. ¿Qué necesidad tenía una simple mina de cobre de tener protocolos de seguridad que rivalizaban con los de un complejo militar? La sospecha era el oxígeno de Elías. Él sabía leer los mapas geológicos mejor que los ingenieros recién salidos de la universidad. Y lo que leía en los planos oficiales no cuadraba con las exigencias. La presión de la gerencia para excavar siempre iba más allá de lo rentable, más allá de lo sensato. Era como si no estuvieran buscando mineral, sino excavando por obligación, siguiendo un calendario dictado por algo que yacía mucho más profundo. Esa mañana, la paranoia alcanzó su punto máximo. El capataz, un hombrecillo pálido y sudoroso llamado Vargas, se acercó a Elías y su equipo con una orden sellada. Era una directriz escrita a mano, una flagrante violación de todos los protocolos. Debían perforar debajo del nivel 7. El nivel 7. Los antiguos mineros lo llamaban la frontera. Según la cartografía oficial y las advertencias de seguridad,
Esa zona era una masa de roca diorita mezclada con esquisto metamórfico, geológicamente inestable e imposible de atravesar con el equipo estándar sin arriesgar un colapso total de la sección. Era, literalmente, el lecho rocoso que no debía tocarse. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire helado del pozo. Vargas temblaba, mirando el suelo. «Esto es una locura, Vargas. La cartografía dice que ahí abajo solo hay presión y magma residual», murmuró Elías, la voz grave y baja. «La presión o algo que la contiene». Vargas evitó el contacto visual. Sus manos agarraban el papel con fuerza. «La orden viene de muy arriba, Muro. Nos han dado la perforadora más grande que tiene la corporación, sin preguntar por el coste ni por el tiempo. No están buscando cobre, ni siquiera diamantes. Quieren saber qué protege esa roca. Quieren llegar al corazón de la montaña. Y ese tipo de gasto no se justifica por unas cuantas vetas extra. Es otra cosa. Algo que la Omnicorp no quiere que veamos salir a la luz, o que nadie más sepa que está allí». El equipo de Elías intercambió miradas cargadas de resignación y terror. Todos sabían que esa misión no era minería. Era una excavación de rescate o, peor, de descubrimiento. Si el nivel 7 era la frontera, ¿qué demonios habría al otro lado? La sensación era clara. Estábamos a punto de romper un sello que se había mantenido por buenas razones y Omnicorp nos estaba usando como carne de cañón para descubrirlo. La presión no era solo física, era un peso palpable de tierra y secretismo. El megataladro rugía, consumiendo kilómetros de roca, y con cada metro que devorábamos, la paranoia de Elías se hacía más densa. Finalmente, la pantalla del medidor parpadeó. 3000 metros exactos, y entonces el sonido cambió. El raspado gutural del metal contra el granito cesó abruptamente, reemplazado por un silbido, como si el taladro hubiera pasado de morder hueso a perforar aire presurizado. Elías, con los ojos clavados en los monitores, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la climatización de la cabina. La resistencia había desaparecido, pero no de la forma en que lo haría una falla natural. En lugar de encontrar un vacío caótico, la cabeza del taladro se deslizó hacia una cavidad cuya naturaleza era instantáneamente errónea. No era roca volcánica, ni basalto, ni agua. Los sensores reaccionaron de golpe. Habíamos entrado en una estructura. La cavidad era demasiado perfecta. A través de las lecturas sónicas de alta resolución, Elías pudo distinguir paredes no rugosas, sino increíblemente lisas, pulidas hasta el punto de la perfección geométrica. Pensó en un domo, un hemisferio, una superficie que reflejaba las ondas de forma antinatural, casi como si estuviera hecha de espejo. Y había algo más, una calidez que ascendía por el pozo, ajena al frío geotérmico. Los medidores de radiación, que normalmente arrojaban cifras estables, se dispararon. Solo duró un instante. Un pico violento que hizo que las alarmas secundarias de la cabina comenzaran a chillar, para luego descender de nuevo, como si lo que sea que hubiera causado el pico se hubiera protegido o apagado. Pero el aire que succionábamos a través de los conductos de ventilación, estaba cargado de un ozono metálico, el olor acre y limpio de la electricidad estática y algo quemado. Y luego llegó el sonido, un pulso. No era una vibración de la maquinaria, sino algo rítmico, profundo, un latido sordo, que parecía resonar no en el aire, sino en la propia roca, en el pecho de Elías. Era demasiado regular para ser geológico, era orgánico o mecánico, pero definitivamente intencional. Elías apenas tuvo tiempo de tomar nota de las coordenadas
y preparar el informe detallado que confirmaría la existencia de esta anomalía. No había tiempo para eso. El intercomunicador estalló en un caos de estática, seguido por la voz distorsionada y furiosa del supervisor de superficie, una voz que jamás había sonado tan cargada de pánico puro. Protocolo de emergencia Alfa Sierra 6 activado. Retrocedan inmediatamente. Repito, retrocedan ahora. Elías, tienen 10 minutos para salir. Activen la carga de sellado explosivo en el acceso a la cavidad. Selen esa abertura a fuego. No queremos reportes, no queremos testigos. Omnicorp no quería que encontraran esto. La orden era la confirmación definitiva. Omnicorp no solo sabía que había algo allá abajo, sino que lo temía. Y lo querían enterrado de nuevo, junto con cualquier evidencia de que alguna vez lo hubiéramos encontrado. Éramos peones que habían visto demasiado. Ahora, la misión no era descubrir, sino sobrevivir a la purga de información que acababa de comenzar. Apenas terminamos de susurrar esa terrible verdad, que éramos objetivos, no exploradores. La respuesta de la superficie fue inmediata y brutal. Los protocolos de sellado de emergencia se activaron, pero no para protegernos, sino para aislarnos. No había sirenas de rescate, solo el sonido metálico de las compuertas blindadas cerrándose a nuestras espaldas. Nos estaban encerrando con lo que fuera que habíamos despertado. O, peor aún, nos estaban dejando listos para la demolición. Corrimos como almas que saben que el juicio final ha llegado, empujando los carros mineros inútiles, buscando un refugio que sabíamos que no existía. Pero no fue un derrumbe normal lo que nos alcanzó, fue algo mucho más calculado. Escuché un rugido sordo, profundo, que no venía del centro de la tierra, sino de arriba, como un martillo de acero golpeando la roca viva. Luego, un estruendo único, violento, que resonó en el cráneo de una forma anormal. La onda de choque nos lanzó a todos contra el suelo frío, arrancándonos el aire de los pulmones. Era una potencia desmedida, demasiado focalizada y precisa para ser una simple inestabilidad sísmica o una contención programada. Fui el primero en entenderlo. No fue un accidente. Mientras las vigas comenzaban a doblarse y el polvo ciego lo cubría todo, me di cuenta de la aterradora verdad. Omnicorp no estaba intentando contener nada. Estaba ejecutando una limpieza. Esa no era una explosión de advertencia, era una demolición planificada. Habían cargado puntos estratégicos sobre la nueva cavidad para garantizar un colapso total, sellando no solo el vacío antinatural, sino también a todos los testigos que habíamos bajado a respirar ese aire muerto. Éramos ratas en una trampa, y la corporación había apretado el gatillo de forma remota para enterrar la evidencia. Acorralado y sintiendo el aliento caliente del colapso masivo a mis espaldas, me arrojé hacia el único lugar que la empresa, con toda su tecnología moderna, probablemente había olvidado. Recordé los viejos planos que solía estudiar por curiosidad, diagramas que mostraban infraestructura previa a la era de Omnicorp. Encontré la entrada oculta, un viejo túnel de ventilación que databa de la época de la Guerra Fría, un relicto sellado con una placa oxidada que nadie se había molestado en retirar en décadas. Me arrastré por la abertura justo cuando la segunda detonación, más fuerte y definitiva, redujo el túnel principal a escombros. El sonido fue una tortura sónica, el grito de millones de toneladas de roca cayendo, un entierro en vida. Cuando el silencio regresó, no era un silencio de paz, sino el silencio opresivo de estar sellado bajo una tumba de kilómetros de roca sólida. Mientras yo tosía polvo
y me limpiaba la sangre de la frente en la oscuridad mohosa del conducto olvidado. En la superficie ya habían reescrito la historia. Omnicorp actuó con rapidez inhumana. Derrumbe masivo en la mina 5. Inestabilidad sísmica. El equipo pereció heroicamente. Mi nombre, Elías Rivas, fue mencionado en un breve comunicado de prensa, seguido de condolencias vacías. No buscaron sobrevivientes, no intentaron recuperar los cuerpos. Solo se aseguraron de que la historia oficial fuera clara. Elías Rivas y su equipo se habían perdido en un fatal accidente. Había sido borrado de la superficie, reducido a una estadística conveniente, una baja necesaria para proteger el secreto de lo que reposaba en la oscuridad. Desde ese momento, mi vida terminó y mi existencia subterránea comenzó. La decisión de sobrevivir es inmediata y visceral. Olvidé la superficie, reducido a una estadística conveniente, una baja necesaria para proteger el secreto de lo que reposaba en la oscuridad. Desde ese momento, mi vida terminó y mi existencia subterránea comenzó. El primer instinto fue descender, escapar del ruido sordo de los rescatistas que pronto intentarían asegurar la zona del derrumbe superior, sellándome con dinamita y hormigón, como suelen hacer cuando la pérdida es demasiado inconveniente. Yo era inconveniente. La presión era aplastante. Miles de toneladas de roca viva se cernían sobre mí, gimiendo y reacomodándose. Tuve que tomar decisiones rápidas, confiando ciegamente en la intuición que solo se forja tras años de respirar el polvo y el miedo de la montaña. Los mapas que llevaba en mi cinturón, aquellos que la corporación nos proporcionaba, limpios, oficiales y tristemente censurados, eran inútiles para la verdadera topografía del abismo. Pero yo no era un novato. Había trabajado con los viejos mineros, con aquellos que conocían la mina no por planos, sino por el eco, por el cambio en la temperatura del aire. Ellos hablaban de accesos olvidados, túneles de ventilación que, en la práctica, eran pozos de escape ilegales usados en tiempos de codicia desenfrenada. Uno de esos pozos, apenas un trazo ilegible en mi copia oficial, se convirtió en mi única ruta de escape. Desarmé mi lámpara principal, conservando solo la pequeña batería de respaldo, y empecé el deslizamiento. El pozo de ventilación era estrecho, apenas diseñado para un hombre, y el aire allí abajo era espeso, con un olor a ozono y a hierro quemado. Nada parecido al olor a mineral mojado al que estaba acostumbrado. El descenso fue una tortura silenciosa, confiando en mis botas para frenar la caída libre hasta que, finalmente, el túnel me escupió en una galería. Pero esta galería no pertenecía al diagrama de la mina San Cristóbal que yo conocía. Esta era la entrada al infame nivel negro. Solo se susurraba sobre él en los momentos de mayor embriaguez, un nivel supuestamente clausurado hace décadas por un colapso inexplicable. La versión corporativa era que no había valor mineral suficiente para justificar el gasto, pero la arquitectura lo desmentía con una voz pétrea y fría. Los túneles que la empresa excavaba eran funcionales y burdos, sostenidos por madera gruesa o acero prefabricado. Aquí, los soportes estructurales eran de un metal extraño, casi negro mate, que parecía absorber la luz de mi linterna. Era frío al tacto, extrañamente liso, sin soldaduras visibles. Parecía más una formación geológica que una estructura de ingeniería. Y las paredes. Oh, las paredes. Estaban cubiertas de grabados desgastados. No eran marcas de herramientas mineras ni grafitis de viejos operarios. Eran glifos, símbolos que se repetían en patrones geométricos que no tenían sentido para el ojo humano. Aquello no era obra de un pico o un cincel. Parecía que la propia roca había sido grabada por algo
que operaba a una escala geológica. Comprendí que no había caído en un nivel abandonado, sino en la tapa sellada de algo que la corporación no solo quería ocultar, sino de lo que genuinamente temía. Estaba mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Y lo que me había estado esperando, ahora podía empezar a escucharme. Los primeros años, tengo que ser brutalmente honesto, fueron un infierno. No existe otra palabra para describirlo. La oscuridad es un inconveniente, pero la auténtica tortura es la humedad constante que cala hasta el hueso, el miedo paralizante a que el oxígeno se agote y la necesidad brutal de racionar la linterna LED, cuya luz, para el año 2, ya era solo un parpadeo amarillento. Me movía por instinto puro, bebiendo agua de filtraciones y, en los momentos de mayor desesperación, mordisqueando cables mohosos que solían llevar energía a las galerías superiores. Omnicorp nunca consideró la supervivencia a largo plazo, solo planeaban la extracción rápida. Mi salvación física, aunque efímera, llegó en el segundo año. Se produjo un pequeño deslizamiento en lo que parecía ser un túnel de ventilación olvidado, la galería Beta 12. No era un derrumbe natural, era un sellado mal ejecutado, como si alguien hubiera querido tapar algo muy rápido y sin seguir los protocolos. Detrás encontré un alijo de emergencia, latas oxidadas, viejas, muy viejas, marcadas como Reserva de Seguridad, Proyecto 1968. Raciones para 3 o 4 meses si las estiraba. Entendí entonces algo crucial sobre Omnicorp. No solo ocultan secretos del presente, sino que compraron y absorbieron complejos mineros que ya estaban saturados de los secretos de la Guerra Fría. Los viejos dueños temían algo lo suficiente como para dejar provisiones para décadas, y Omnicorp simplemente lo enterró bajo toneladas de nuevos contratos. Esto me dio un respiro, un tiempo precioso para dejar de ser una bestia hambrienta y volver a ser, al menos parcialmente, un hombre capaz de observar. Y fue entonces cuando la soledad pasó a ser mi menor preocupación. Lo que me obligó a dejar de lado el miedo a morir de hambre fue la terrorífica certeza de que no estaba solo. Al principio lo atribuí al agotamiento, a las alucinaciones provocadas por la baja ingesta de calorías. Pero las huellas no mentían. Las veía en el polvo fino, en el barro pegajoso. No eran mías. Eran inconsistentes, como si algo pesado se hubiera arrastrado o cojeado. No eran de bota minera ni de animal. Eran un rastro amplio, pesado, que se interrumpía abruptamente sin explicación. Y luego estaba el rastro aceitoso, un residuo viscoso, casi negro, que olía débilmente a ozono y metal quemado. Aparecía en la roca viva, en las galerías más profundas, las que Omnicorp supuestamente nunca había tocado. Y luego desaparecía, como si la roca lo hubiera absorbido. No era un fallo geológico, era un indicio de movimiento constante y consciente. La confirmación llegó con el sonido, un eco constante que ya no podía ser ignorado. Creí que era Omnicorp, por fin, intentando sellar el área o, con suerte, rescatarme. Pero el zumbido sordo que vibraba en la médula de mis huesos no era el ruido estridente de una tuneladora hidráulica. Era sistemático, rítmico, incesante, pero espantosamente silencioso. Demasiado silencioso para una maquinaria pesada. Me di cuenta de que la actividad de perforación subterránea era constante, pero el sonido no era el de los taladros de Omnicorp. Era una perforación orgánica. Algo estaba cavando a profundidades que desafiaban la ingeniería convencional. Algo que no necesitaba luz, ni aceite, ni supervisión. Solo necesitaba ir más profundo, o tal vez
acercarse a mí. Había sobrevivido al colapso, solo para caer en una trampa de caza mucho más sofisticada y antigua. El pánico es un lujo que no podía permitirse. Si el colapso me había arrojado a un sistema operativo vivo y consciente, la única forma de sobrevivir era convertirme en su topógrafo personal. Si era una trampa, necesitaba el plano detallado de esa trampa. Fue así como comencé a cartografiar manualmente las profundidades que había bautizado en mi mente como el nivel negro. Usé un trozo de cuarzo afilado y, en las secciones más suaves de pizarra, el borde de una lata oxidada para raspar y dejar marcas visibles. Recorrí metro tras metro, anotando los ángulos, las bifurcaciones y las elevaciones. Al principio, parecía el caos habitual de una mina mal planificada, pasillos excavados en la urgencia de seguir una veta. Pero, a medida que mis trazos se acumulaban y empecé a unir los puntos de las galerías principales con los conductos de ventilación abandonados y los pozos de drenaje, el horror geométrico se reveló. No eran túneles aleatorios de exploración, eran precisos. El nivel negro no era un laberinto, era un circuito integrado. Las galerías formaban una intrincada red de conductos que obedecían a un patrón geométrico complejo y, lo más perturbador, repetitivo. Había espirales logarítmicas perfectas donde la curva del túnel mantenía una proporción constante. Había interconexiones que formaban figuras que solo la ingeniería avanzada o la naturaleza llevada a un extremo imposible podría replicar. Octógonos entrelazados, tetraedros que convergían en puntos de presión exacta. Era imposible de trazar sin un diseño maestro. Ningún capataz humano, ni siquiera con planos modernos, habría logrado esa simetría oculta bajo kilómetros de roca sólida. Era la arquitectura silenciosa de un intelecto ajeno, y el propósito de esa red no era extraer. La red parecía estar canalizando no solo los minerales más valiosos, el oro y el cobre pasaban por las arterias secundarias, sino también el agua subterránea. El flujo no era errático, era dirigido, aspirado. Y, quizás lo más escalofriante, toda la energía térmica de la roca, ese calor sofocante que debía irradiar de las profundidades del manto terrestre, también estaba siendo canalizado, como si el sistema estuviera drenando la propia fiebre de la montaña. De pronto, todo encajó con una frialdad que me dejó sin aliento. La mina Carcosa no era un sitio de extracción, era un sistema masivo de alimentación, un gigantesco sifón. Estaba diseñada no para traer cosas a la superficie, sino para empujar todo lo esencial, agua, calor, metales raros, hacia abajo, hacia el abismo. Estaba drenando la vida geológica de la montaña para el beneficio de algo que residía mucho, mucho más abajo. Yo no era un minero atrapado, sino una rata que caminaba por las venas de una criatura dormida. Y la vibración que sentía no era la roca asimilándose, era la sangre moviéndose a través del mapa que acababa de dibujar. La realización de que no estaba en una cueva, sino en las arterias de un ser durmiente, me destrozó el último vestigio de cordura funcional. El poco sueño que conseguía era una agonía, breves inmersiones en pesadillas donde la roca respiraba a mi alrededor. El cuerpo, privado de luz, de nutrición adecuada y del más mínimo estímulo humano durante tanto tiempo, comenzó a ceder. La presión del encierro no solo me estaba aplastando físicamente, estaba reconfigurando mi mente, abriendo puertas sensoriales que la evolución diseñó para mantener cerradas. Dejé de escuchar los ruidos habituales de los derrumbes lejanos. Empecé a sentir algo mucho más insidioso. Comenzó como un dolor sordo,
un zumbido constante que no se originaba en mis oídos, sino en mis huesos, una vibración de muy baja frecuencia, infrasonido. No era audible para el oído humano normal, pero resonaba en mi esternón, hacía vibrar mis costillas. Al principio lo atribuí a la locura, a la presión arterial, al hambre, pero el zumbido era demasiado constante, demasiado poderoso para ser solo una alucinación. Era la firma acústica del subsuelo profundo, el ruido que hace la tierra al ser manipulada en esa escala. Un ruido que solo un hombre totalmente aislado y al borde del colapso psicológico podía percibir. Con el tiempo, la vibración mutó. El zumbido constante y monótono se rompió, revelando patrones. Clics rítmicos, pulsos espaciados con precisión matemática. No era el caos geológico que yo conocía. Era una lógica fría, organizada, como una conversación mecánica de gigantes. Ahí fue cuando el pánico se convirtió en certeza conspirativa. Esto no era ruido, eran las comunicaciones. Si el mapa que había dibujado mostraba venas y arterias, entonces estos pulsos eran las señales que corrían a través de ellas. Era la red de control del sistema que estaba drenando la tierra, bombeando la vida y la estabilidad de la roca. Estaban hablando, intercambiando datos sobre la extracción, sobre el colapso programado. La idea de que una inteligencia artificial, o algo peor, estuviera usando la estructura geológica como su propia red de transmisión, me helaba la sangre. Yo era el único oyente en este infierno silente, pero lo que consolidó mi terror fue el factor amplificador. Descubrí, casi por accidente, que estas vibraciones se magnificaban de forma brutal cuando manipulaba o incluso me acercaba a cualquier resto de maquinaria de la mina. Un trozo de cable de cobre abandonado, la carcasa oxidada de un motor de perforación. El metal actuaba como un resonador, un receptor perfecto para la frecuencia de la conspiración. Al tocar el hierro frío, el zumbido sordo se convertía en un golpe seco y potente dentro de mi cabeza, como si los ingenieros invisibles estuvieran usando la infraestructura minera abandonada para asegurarse de que su señal fuera transmitida de manera eficiente. La misma tecnología que nos había traído hasta aquí ahora estaba siendo utilizada para retransmitir el plan de nuestra aniquilación. Estaba atrapado en el corazón de un teléfono que solo transmitía malas noticias. El sonido era la advertencia y a la vez la carnada. Después de entender que la tecnología que había prometido salvarme era en realidad la soga que iban a ajustar a mi cuello, supe que no podía seguir quieto. Si ese teléfono estaba transmitiendo planes de aniquilación, no era una simple escucha, era una baliza de posición. Tenía que moverme, y rápido, hacia el origen de las vibraciones que sentía en la roca desde hacía horas. Eran rítmicas, profundas, como el pulso lento y pesado de una máquina gigante que no estaba destinada a trabajar en una mina, sino a realizar algún tipo de ritual mecánico clandestino. Seguí ese temblor sordo, descendiendo por conductos auxiliares que ni siquiera Omnicorp había mapeado correctamente, usando mi conocimiento del subsuelo como un cazador usa el viento. La presión aumentaba, la temperatura bajaba de manera antinatural, y el aire olía a ozono y metal frío. Era evidente que había cruzado una frontera invisible, dejando atrás las fronteras de la avaricia corporativa para adentrarme en el territorio de lo prohibido, la verdadera maquinaria de la conspiración. Finalmente, las vibraciones me llevaron a una fisura angosta que se abría a un vacío. Con extremo cuidado, me arrastré por el túnel hasta que encontré lo que parecía ser un puesto de observación camuflado en el borde superior, casi tocando el techo
de una caverna inmensa. Lo que vi debajo me congeló la sangre. No era un pozo de mina, sino un hangar subterráneo. La caverna estaba iluminada por una luz espectral, un brillo azulado y frío que no emitía ni una pizca de calor, como si la energía misma se hubiese vuelto artificial y estéril. Abajo, en el suelo pulido de la cueva, se desarrollaba una operación de seguridad masiva. El personal vestía uniformes tácticos completamente negros, sin logotipos, sin insignias de ningún tipo. Definitivamente no eran los guardias de Omnicorp, cuyo equipo era reconocible por sus parches corporativos. Estos hombres parecían profesionales, paramilitares o, peor aún, agentes de alguna división gubernamental de acceso ultrasecreto. Estaban moviendo contenedores, pero no eran contenedores de carga estándar. Eran grandes cajas blindadas, claramente revestidas de plomo, sugiriendo que lo que contenían era altamente radiactivo o excepcionalmente peligroso a nivel biológico, requiriendo un aislamiento total. Observé cómo un par de operarios manejaban una de las tapas de estos receptáculos. Durante un instante fugaz, la luz fría se coló dentro del contenedor, y lo vi. Dentro del blindaje de plomo, vislumbré formas orgánicas oscuras. No tenían una forma definida, no eran cuerpos, sino masas viscosas y húmedas que palpitaban débilmente, con una periodicidad lenta y agonizante. Era material biológico desconocido, algo que no debería haber existido bajo la corteza terrestre. La operación era un traslado, una evacuación silenciosa y metódica de esta sustancia desde las entrañas del planeta. No la estaban extrayendo como un mineral, la estaban cosechando. Elías, un simple minero, estaba presenciando la recolección de lo que parecía ser el ingrediente principal en la receta de nuestra perdición. Y lo peor, se estaban llevando la prueba. 10 años. 10 años de esa oscuridad implacable. 10 años desde el derrumbe que no solo selló la mina, sino que selló su destino. Elías ya no era el minero asustado que se había escondido tras la explosión y el robo de la cosecha. Era otra cosa. La exposición prolongada a esas profundidades, la dieta precaria a base de hongos bioluminiscentes y las aguas filtradas, y sobre todo, la proximidad constante a la radiación anómala proveniente de lo que él llamaba el nivel negro, lo habían transformado de una manera que la medicina terrestre jamás podría catalogar. Era la prueba viviente de la adaptación al horror. Sus ojos, que una vez habían brillado con el miedo humano, ahora eran receptores hipersensibles que habían perdido casi todo rastro de coloración. Se habían adaptado por completo a la ausencia de luz solar, capaces de distinguir matices de infrarrojos y captar las débiles emanaciones lumínicas de los depósitos minerales no explorados, o peor aún, las pulsaciones eléctricas de las máquinas que operaban en los niveles inferiores, esas que recogían el material para la receta de nuestra perdición. Para el mundo de arriba, Elías estaría ciego. Aquí abajo, veía más que nunca. Su piel había adquirido una palidez casi cadavérica, una blancura enfermiza y translúcida, marcada por venas oscuras que parecían absorber la poca luz que encontraba. Parecía menos carne y más mineral. Se había mimetizado con el abismo. Pero la metamorfosis más profunda era la mental. El miedo constante, ese terror paralizante que lo había acompañado durante los primeros años, se había atenuado hasta convertirse en un eco lejano. No es que se hubiera vuelto valiente. Era algo mucho más perturbador. Elías había llegado a un punto de asimilación. Los zumbidos, esas vibraciones profundas que indicaban la presencia de las entidades o sus mecanismos, ya no eran una amenaza, sino un ruido de fondo,
la banda sonora de su propia existencia subterránea, la sensación de ser observado, esa presión constante que sentía sobre su nuca, ya no era una advertencia de peligro, sino la conciencia de formar parte del ecosistema controlado. Ya no era una víctima, sino un elemento más de esa ecuación geológica y conspirativa. El nivel negro era el responsable de esta extraña calma. No era una simple cueva o un estrato geológico. Era una fuente de energía, una anomalía que saturaba el ambiente. La radiación no lo había matado, lo había templado. Había alterado sus patrones de sueño, casi eliminando la necesidad de descanso, dándole una vigilia perpetua que le permitía monitorear los movimientos de ellos. Elías ahora entendía la jerarquía subterránea, las rutas de acceso y, lo que era más importante, la inmensidad del secreto que protegían. Se había convertido en un espectro, un guardián silencioso de una verdad que, si salía a la luz, desmantelaría la realidad tal como la conocíamos. Y en esa calma aterradora sabía que su tiempo para subir, para revelar la evidencia contaminada que él mismo representaba, estaba cerca. Elías ya no buscaba una salida, buscaba la justificación definitiva. La conciencia de ser evidencia contaminada lo impulsó a excavar donde nadie más se atrevería, más allá de los límites del sector 5, conocido por los mineros como la tumba de la vibración. Siguiendo un mapa mental construido de rumores y fallas geológicas, aprovechó una anomalía sísmica reciente para localizar y forzar una antigua pared de hormigón. Estaba sellada con una mezcla rudimentaria que gritaba pánico de hace décadas, una barrera que evidentemente no estaba ahí para contener agua o gas, sino para ocultar. Destruir el sello tomó horas de trabajo silencioso y agotador, cada golpe resonando como una blasfemia en el silencio cavernario. Cuando el último trozo de cemento cedió, el aire que salió no era frío, era denso, muerto, cargado con el peso seco y mineral de milenios de olvido. Entró en una galería que no pertenecía a la mina moderna, sino a una cripta geológica que desafiaba cualquier registro de Omnicorp. La luz de su casco cayó sobre las paredes. No eran depósitos minerales ni formaciones naturales. Eran inscripciones, petroglifos. Eran demasiado viejos, su estilo angular y sus marcas profundas mucho más antiguas que cualquier cultura local que se hubiera estudiado en la superficie. No tenían la inocencia de los dibujos de casa paleolíticos. Representaban figuras bulbosas con apéndices que parecían raíces y cuerpos rechonchos que se extendían desde el fondo de la tierra. La forma era vagamente familiar, una silueta que resonaba con los informes disecados de lo que Omnicorp llamaba la entidad subterránea. Pero lo más escalofriante eran las figuras humanas grabadas junto a ellas. No estaban armadas, ni huyendo, ni sacrificadas en el sentido violento que Elías entendía. Estaban inclinadas, arrodilladas en una postura de sumisión absoluta, y lo que parecía ser su piel o sus cuerpos emitían un resplandor, una energía radiante que fluía directamente hacia las bocas oscuras o los centros de las entidades bulbosas. Elías sintió un frío que trascendió la temperatura de la roca. No eran ritos de supervivencia, eran ofrendas, un tributo. La horrible verdad se estrelló contra su mente con la fuerza de un derrumbe en la beta madre. La entidad que Omnicorp estaba monitoreando y alimentando no era un descubrimiento reciente. Era un cobrador de deudas ancestral. Los humanos representados en la pared no estaban siendo devorados accidentalmente. Estaban pagando con su energía, su esencia, lo que la pared representaba como luz. Omnicorp
no había desenterrado un monstruo. Habían descubierto el antiguo sistema de servidumbre, la matriz de pago que la humanidad había mantenido oculta durante milenios. Este terror no había surgido para invadirnos, había sido pacientemente alimentado. Nosotros, toda la civilización de la superficie, éramos el ganado radiante, obligado a ceder esa energía vital a las profundidades. Elías sintió que la realidad se resquebrajaba bajo sus pies. La operación de Omnicorp no era un experimento científico fallido, era la modernización de una abominación, la gestión corporativa de un tributo cósmico que nos mantenía a raya. Su única opción era subir, llevando consigo no solo la contaminación de la mina, sino la prueba pétrea de la servidumbre perpetua de la raza humana. Necesitaba que el mundo viera la verdad antes de que Omnicorp lograra sellar este secreto para siempre. Elías sabía que el tiempo se acababa. Cada pulso sísmico era un recordatorio de que Omnicorp no estaba jugando. Estaban a punto de realizar un acto de silencio geológico, un entierro masivo. La verdad que había visto en la roca, la prueba de la esclavitud, no era suficiente sin el cómo y el por qué. Usando un equipo de minería modificado que había cableado con fragmentos de tecnología de vigilancia obsoleta que encontró en el nivel 8, se dispuso a interceptar las comunicaciones internas de la base de operaciones clandestina. La señal era un fantasma digital cifrado hasta el tuétano con protocolos militares. Pero Elías conocía las grietas de este infierno. Había vivido en ellas durante 10 años. Pasaron horas de ruido blanco, de estática lacerante, mientras intentaba encontrar el agujero de gusano en la red oscura de Omnicorp. Finalmente, un paquete de datos dañado, fragmentado por la profundidad y el blindaje, parpadeó en su pantalla improvisada. Se sintió como si estuviera robando un secreto nuclear directamente de la caja fuerte de Satanás. Al descifrar los fragmentos, la verdad, un ácido corrosivo, quemó sus retinas. No era solo la confirmación de la entidad, sino su nombre interno, usado en todos los memos de alto nivel: el parásito. El parásito. No un monstruo a ser combatido, sino algo que explotar. Los documentos decían que Omnicorp no estaba tratando de matar a la entidad, al contrario. Las explosiones, las inundaciones de refrigerante, el confinamiento biológico, todo era parte de un protocolo de hibernación controlada. Estaban manteniendo a el parásito en un estado de letargo forzado, una especie de coma cósmico, para poder cosecharlo. Elías leyó informes sobre la extracción de un subproducto biológico energético de origen desconocido, valorado en la hoja de cálculo en billones. Era un recurso único, capaz de alterar la física tal como la conocemos, o de proporcionar energía inagotable. Beta Cero no era una mina, nunca lo fue. Era una granja de recursos sobrenaturales y, peor aún, una válvula de presión. La entidad generaba una energía residual, un zumbido psíquico y físico que, si se liberaba sin control, desestabilizaría continentes enteros. Omnicorp había descubierto la manera de canalizar esa presión y, de paso, llenarse los bolsillos con el subproducto más valioso jamás conocido. Habían convertido un horror ancestral en una vaca lechera cósmica. La compañía no era una defensora de la humanidad, era la capataz de la mayor operación de ganadería oscura de la historia. Elías ahora entendía la profundidad de la servidumbre. No solo estábamos encadenados a la entidad, sino que éramos peones prescindibles en el plan de Omnicorp para ordeñar a la oscuridad para obtener ganancias, y estaban listos para dejar que todo se derrumbara si eso significaba mantener su cosecha en secreto. Y estaban listos para dejar
que todo se derrumbara si eso significaba mantener su cosecha en secreto. Pero yo estaba equivocado. No es que estuvieran listos para el derrumbe, es que lo diseñaron, lo orquestaron. Me tomó casi una década, alimentado por la rabia y los susurros fríos de la roca, desarmar la fachada de aquella catástrofe inicial que me condenó a esta oscuridad. Siempre creí que la explosión, la que selló nuestros túneles y nos aisló, fue un intento desesperado de Omnicorp para enterrar la evidencia de lo que habíamos encontrado, para evitar que el mundo supiera del mineral o de aquello que lo custodiaba. Ingenuo. La verdad es un veneno mucho más amargo. La demolición no fue para sellar mi descubrimiento. Fue para sellar una fuga. Un mes antes del accidente, el parásito, la niebla negra, los zarcillos nerviosos, había mostrado un nivel de actividad sísmica que superaba los límites de contención que la corporación había estipulado. No era la primera vez que la entidad intentaba ascender, pero aquella vez fue distinta. Fue violenta, incontrolable. Había habido bajas que nunca se reportaron, mineros de los niveles inferiores que simplemente se evaporaron de las nóminas y de la faz de la tierra, convertidos en alimento para esa cosa. Omnicorp no temía que el mundo supiera del mineral. Temían que el mundo viera la plaga que estaban cultivando. Si la entidad ascendía sin control, no podrían atribuirlo a la inestabilidad geotérmica. Necesitaban una narrativa de sacrificio, un evento controlado que justificara el cierre total y la intervención militar encubierta que vendría después. Y ahí es donde entramos nosotros, mi equipo y yo. No fuimos víctimas colaterales, fuimos cebos. Éramos los sacrificios necesarios en un ritual corporativo. Nos habían movido deliberadamente a la sección más inestable, justo sobre el punto de la última brecha mayor del parásito. La demolición inicial no buscó aniquilar la entidad, sino sellar la fractura por la que ya había comenzado a rezumar hacia la superficie, asegurándose de que, en su desesperación, la cosa se llevara consigo a unos cuantos mineros. Nuestros cuerpos, o lo que quedara de ellos, serían la prueba irrefutable para la prensa. Desafortunado accidente minero, inestabilidad sísmica, cierre temporal para asegurar la zona. Las bajas humanas eran la clave para activar el protocolo de contención de clase Delta, que garantizaba la llegada silenciosa de los operativos militares disfrazados de geólogos. Si la entidad ascendía, debía arrastrar consigo suficientes cadáveres para que la mentira se mantuviera. Éramos, literalmente, la póliza de seguro de Omnicorp contra la verdad. Y yo tuve la suerte, o la maldición, de sobrevivir a ese acto de ingeniería social del terror. 10 años. 10 años absorbiendo, drenando, succionando lo que fuera que habitaba en las profundidades de la beta madre. Y por fin, el ritmo había cambiado. El pulso, esa vibración sorda que se había convertido en el metrónomo de mi existencia bajo tierra, se había vuelto irregular, débil, casi inaudible. Elías sentía la diferencia en la misma estructura del nivel 6, donde la presión solía ser una presencia física aplastante. El parásito, si es que esa era la forma correcta de llamarlo, estaba en su fase más dormida. No por agotamiento natural, sino por la década de extracción constante y calculada. Omnicorp no quería matar a la cosa, solo quería mantenerla dócil y rentable. Esa debilidad era mi única ventana de oportunidad. Había pasado tanto tiempo soñando con el escape, planificándolo en los rincones más oscuros de mi mente, que cada músculo y cada pensamiento reaccionaron antes de que la duda pudiera paralizarme. Sabía que esta quietud no duraría.
Si el parásito se recuperaba y si el ritmo de las bombas de succión volvía a ser constante, me vería atrapado de nuevo en ese ciclo de terror utilitario. Mi objetivo no era simplemente subir a la superficie para respirar el aire fresco, sino para sacar la verdad. La supervivencia era negociable. La exposición de Omnicorp, no. Me arrastré hacia el nivel negro. Era la sección más antigua y profunda de la mina, sellada oficialmente hace 50 años, pero que los mineros veteranos sabíamos que contenía el acceso al ascensor de servicio de emergencia. No era un ascensor diseñado para el uso diario. Era una reliquia de hierro oxidado, mantenida solo por la esperanza paranoica de que un día, en una catástrofe total, pudiera salvar una vida. Para mí, era la rampa de lanzamiento. La activación del ascensor de servicio del nivel negro sería como disparar una bengala en la oscuridad absoluta. Sabía que esa cabina, diseñada para moverse lento y transportar cargas pesadas, estaba conectada a una red de monitoreo que Omnicorp creía inviolable. No eran alarmas audibles, no las que hacen sonar las sirenas y detienen el trabajo. Eran las alarmas silenciosas, las que alertaban al personal de seguridad que no buscaba ladrones de cobre, sino fugas de información. Esos hombres no vestían uniformes de vigilancia comunes. Eran ingenieros de la ocultación, guardianes de la narrativa. Mi corazón latía con una furia fría mientras manipulaba la palanca de arranque cubierta de 10 años de polvo mineral y condensación. El motor gimió, un sonido chirriante que se sintió amplificado 100 veces en ese abismo. El ascensor tardaría una eternidad en llegar, y cada segundo de espera era un regalo que le daba a los observadores para que se prepararan. Pero la prioridad estaba clara. La bolsa sellada que llevaba, con el registro de las frecuencias, los horarios de extracción y las muestras biológicas robadas, debía ver la luz del día. Esas pruebas eran más pesadas y más importantes que mi propia vida. Que vinieran a buscarme. Por fin, después de una década de silencio, haría un ruido. Mis oídos gritaban. No era solo el cambio de presión que hacía estallar los tímpanos, era la física de una década invirtiéndose de golpe, obligando a mi cuerpo a recordar cómo funciona la atmósfera normal. El dolor era absoluto, una punzada que comenzaba en el pecho y terminaba en una náusea violenta. Cada metro que el viejo montacargas ganaba contra la gravedad era una agonía física que superaba cualquier golpe de roca que hubiera experimentado en las galerías más profundas. Mis músculos, atrofiados por la existencia de baja gravedad y el mínimo movimiento de las profundidades, se quejaban. Sentía que la sangre intentaba salir de mis poros, no acostumbrada a la densidad del aire que ahora nos envolvía, pero lo físico era manejable. Podía soportar el dolor. Lo mental era la verdadera tortura. Después de 10 años viviendo en la negrura absoluta, incluso la luz tenue de la lámpara de emergencia del ascensor se sentía como agujas al rojo vivo clavadas en mis retinas. Parpadeaba convulsivamente, intentando filtrar la agresión. Esa luz, ese recuerdo del mundo exterior, me reintroducía en la realidad que había olvidado. La realidad donde había sol, cielo y gente que no eran solo sombras susurrantes. Y con esa reintroducción vino el conocimiento punzante de que no estaba solo. La vibración había sido un murmullo constante, apenas perceptible, el latido del abismo. Ahora se agudizaba, se volvía enfocado. Sentía que la frecuencia baja aumentaba, dirigiéndose directamente hacia mi núcleo. El parásito, esa conciencia profunda que había mantenido la mina silenciada, no era estúpido. Se había dado cuenta. Sabía que su juguete, su fuente de distracción biológica, se estaba moviendo.
estaba ascendiendo y el parásito estaba siguiendo el rastro, no como un perseguidor físico, sino como una presencia ineludible que utilizaba el propio metal del ascensor como un amplificador para su ira silenciosa. La paranoia me consumía, carcomiéndome desde el interior, mientras el montacargas chirriaba hacia la libertad. Había traído conmigo las pruebas, los tubos de ensayo con las muestras biológicas robadas, y ahora me preguntaba si yo era el único contenedor que llevaba a la superficie. Había pasado demasiado tiempo respirando ese aire infectado, esa espora, ese miedo. ¿Podría haberse infiltrado el parásito en mí de una manera que ni siquiera el escape podría purgar? Miraba mi sombra, distorsionada y alargada por la luz intermitente del ascensor. ¿Estaba esa sombra demasiado cerca? ¿Se movía de forma independiente? El verdadero terror no estaba en lo que dejaba, sino en la sospecha de lo que ascendía conmigo. No sabía si lo que saldría a la luz del sol en unos pocos minutos sería un minero superviviente, o si yo era simplemente el vehículo inconsciente para que la oscuridad finalmente tocara la superficie. Estaba llevando el abismo a la gente. La década de silencio terminaría, pero temía que el ruido que hiciera no sería el mío, sino el de algo mucho, mucho peor. La ascensión fue un tormento, un castigo final infligido por el propio conducto de escape, un túnel de ventilación auxiliar, olvidado y no mapeado, que había encontrado detrás de la sala de calderas abandonada en el nivel 50. El ducto era angosto, cortante, y se sentía como si las propias entrañas de la tierra no quisieran soltarme. Mis rodillas estaban destrozadas, mis hombros dislocados por la presión de arrastrarme hacia arriba, pero la promesa de la luz era un látigo constante. No podía detenerme, no después de 10 años, no con la carga que llevaba conmigo. Cuando finalmente rompí la rejilla superior, no fue el sol glorioso que había soñado. Fue un golpe de aire frío y metálico, cargado con el olor acre de la ozono y los desinfectantes industriales. No emergí en el pozo de Santa Cecilia, con sus familiares edificios de hormigón y el murmullo de la maquinaria minera. Estaba en un lugar distinto, a kilómetros de la operación principal. Este era un centro de contención secundaria, fuertemente restringido. Muros de concreto reforzado se alzaban a mi alrededor, rematados con alambre de púas y cámaras de vigilancia espectrales que giraban en silencio. El lugar entero estaba cubierto por redes de camuflaje de grado militar diseñadas para desaparecer del radar satelital, para sugerir que debajo no había más que bosque virgen. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido constante y sordo de generadores ocultos, la banda sonora de la conspiración. Caí sobre un suelo de grava estéril, vomitando la bilis y el polvo acumulado de una década. Mi cuerpo era una ruina, piel cubierta de úlceras por la humedad constante y el aire tóxico, ojos que ardían ante la escasa luz del amanecer, filtrándose a través del follaje artificial. Era un esqueleto envuelto en harapos sucios, pero mi mano derecha, la apreté como si mi vida dependiera de ello. Y de hecho, dependía de ello. El paquete de datos envuelto en capas de plástico grueso que había robado del laboratorio de almacenamiento en el nivel 100 estaba pegado a mi costado. Contenía las coordenadas decodificadas, las grabaciones de voz de los operativos de alto nivel que hablaban de la cosecha y el diagrama de la máquina de extracción, la prueba de la verdad robada. Pero había algo más, algo infinitamente más peligroso y urgente. Deslicé mi mano hacia mi pecho y ajusté la tela gastada de mi uniforme, que envolvía un objeto pequeño,
Era el fragmento orgánico que había logrado raspar de uno de los contenedores de muestra en la sala cero. Era pequeño, del tamaño de una nuez, de un color púrpura oscuro que parecía absorber la luz. Incluso ahora, después de la subida brutal y el cambio de temperatura, podía sentir su pulso lento y viscoso contra mi piel. No era mineral, ni roca, ni hongo. Era carne, carne que latía con una energía que no pertenecía a este mundo. La evidencia física, la prueba irrefutable de que lo que acechaba 10 kilómetros bajo la superficie era biológico, estaba vivo y tenía un valor que la gente de arriba estaba dispuesta a matar para proteger. Estaba exhausto, al borde del colapso, pero sabía que solo tenía minutos antes de que el personal de este centro de investigación, alertado por mi salida forzada, llegara. El fin del silencio había llegado, y lo primero que tenía que hacer era sobrevivir a la luz del día. El sol era un cuchillo ardiente después de 10 años de oscuridad, pero el dolor físico fue instantáneamente superado por una sensación aún más fría. Apenas había inhalado el aire fresco contaminado por la superficie cuando la tranquilidad se hizo añicos. No fue el personal del centro de investigación lo que llegó. Esto fue algo quirúrgico, profesional y aterradoramente rápido. Parecía que habían estado esperando con el dedo en el gatillo, listos para apretarlo en el microsegundo en que mi silueta rompiera el horizonte. Eran vehículos todoterreno de color negro mate, sin matrículas visibles, y las figuras que emergieron de ellos estaban vestidas de pies a cabeza con uniformes tácticos oscuros, sin insignias. Eran fuerzas de choque, la gente que aparece cuando la situación ya está fuera de control, pero cuyo trabajo es hacer que parezca que nunca lo estuvo. Su aproximación no fue la de un equipo de rescate, sino la de depredadores que acorralan a una presa valiosa. No hubo preguntas sobre mi salud, ni un paramédico que verificara mis signos vitales. Solo hubo órdenes secas emitidas a través de radios de solapa dirigidas a asegurar un activo. ¿Qué llevas contigo? La voz, distorsionada por el equipo de comunicación, era metálica e inhumana. Me agarraron antes de que pudiera responder. Manos entrenadas que sabían exactamente dónde presionar para inmovilizar a un hombre débil. Sentí cómo hurgaban en mi ropa andrajosa, buscando el dispositivo de registro que había conservado, como si fuera mi propio corazón latiendo. Cuando encontraron la carcasa sellada, la trataron con la reverencia paranoica reservada a un explosivo nuclear. ¿Dónde has estado? ¿Quién más lo sabe? La segunda pregunta venía con un brillo frío en los ojos detrás de las gafas oscuras. Les importaba menos mi década de sufrimiento que los minutos que había pasado al aire libre. Fui lanzado a la parte trasera de uno de los vehículos. El mundo se convirtió en un borrón de velocidad y silencio sellado. Me vendaron los ojos con cinta adhesiva y me taparon los oídos, asegurándose de que la transferencia fuera tan desorientadora como total. El interrogatorio comenzó inmediatamente después de la llegada a lo que evidentemente no era un hospital, sino un sitio negro de aislamiento. La instalación era fría, estéril y completamente subterránea de nuevo, irónicamente. La luz aquí era artificial, parpadeante, diseñada para mantenerte despierto y ansioso. Las preguntas no se centraban en cómo sobreviví al colapso, ni siquiera en las extrañas presencias que encontré en la oscuridad. Se centraban únicamente en confirmar mi identidad de forma rápida y con una urgencia brutal, en asegurar que no había compartido ninguna información antes de mi captura. La verdad subterránea, ese conocimiento tóxico,
era la verdadera contaminación que temían. Necesitaban asegurarse de que yo estaba limpio y que el secreto se mantendría sepultado junto con los otros que nunca consiguieron salir a la luz del día. Yo era la fuga que debían sellar. Saber que me iban a sellar, no solo bajo toneladas de roca y tierra, sino a nivel molecular, borrando cualquier evidencia de lo que vi y lo que supe, me obligó a actuar en una desesperación fría. Omnicorp no solo quería mi silencio, querían la aniquilación de mi existencia, transformando 10 años de supervivencia en una simple nota a pie de página sobre un minero enloquecido por el aislamiento. Yo era la fuga que debían taponar y solo tenía un as bajo la manga, un movimiento suicida que planeé durante los pocos minutos que estuve expuesto a la luz. La única arma real contra un leviatán corporativo que controla cada satélite y cada línea de comunicación no es la verdad completa, sino la semilla de la duda, el rumor plantado en la oscuridad. Durante mis años de exploración en los niveles inferiores, mucho antes de encontrar el nivel negro, había recuperado piezas de equipo obsoleto, entre ellas un viejo transmisor de radio de emergencia, de esos analógicos y robustos que usaban antes de que todo se convirtiera en paquetes de datos encriptados. Era una reliquia, pero su estática era incontrolable para los filtros digitales de Omnicorp. El momento fue mi ascenso inicial. No fue un rescate limpio, fue una operación militar disfrazada de asistencia médica. Había ruido, técnicos, camillas y, lo que es más importante, un segundo de caos en el que su vigilancia se relajó mientras me trasladaban. En ese instante, con la adrenalina de la superficie quemándome los ojos, activé el transmisor que había escondido en los restos de mi ropa. No tuve tiempo para un mensaje coherente, ni para la narrativa completa. La señal tenía que ser rápida, abrasiva y, sobre todo, difícil de rastrear a menos que supieras exactamente lo que estabas buscando en las frecuencias muertas. Era una ráfaga saturada, un torrente de bits desordenados que apenas contenían 2 piezas cruciales de información. Primero, una coordenada GPS vaga, no exacta, pero lo suficientemente cerca de la ubicación general donde se encontraba la entrada sellada al nivel negro. Una X que señalaba el lugar de la infección, la herida abierta en la tierra que Omnicorp se esforzaba tanto por ocultar. Y luego, la palabra. Tuve que reducir todo a una única vocalización, un código de choque que encapsulara el horror. La repetí 3 veces en la codificación más rudimentaria antes de que el transmisor, sobrecargado por la prisa, escupiera humo y muriera en mi mano. La palabra era parásito. No sé si la señal llegó a alguien más que a los oídos de la censura de Omnicorp. No sé si se perdió en la estática de las montañas o si fue barrida inmediatamente por sus sistemas de barrido de frecuencias. Pero ahora, mientras me retienen en estas instalaciones superficiales que parecen más una cárcel de alta tecnología que una clínica, ese mensaje parcial es mi única arma. Si alguien, en algún rincón oscuro de la red, atrapó esa señal, si algún escéptico de las conspiraciones reconoció la desesperación en el ruido, entonces el secreto no está completamente sepultado. La semilla ha sido plantada. Ahora solo queda esperar que germine antes de que ellos consigan cortarme de raíz. La desesperación que capté en ese ruido fugaz fue el último vestigio de humanidad que vi antes de que la maquinaria de la mentira se pusiera en marcha. Sabía que mi mensaje había llegado, sabía que la semilla estaba sembrada, pero subestimé la velocidad con la que ellos operarían para podarla. Fue quirúrgico, fue instantáneo.
No pasaron 24 horas desde que mi existencia se hizo pública, una existencia mutilada, apenas funcional, pero viva, cuando Omnicorp, junto a las marionetas que controlan en las altas esferas del gobierno, lanzó el contraataque informativo. Era la guerra, y yo era la primera baja, no por un colapso físico, sino por una demolición narrativa. El gran cuento fue impecable, dulzón y profundamente insultante. Elías Muro fue milagrosamente rescatado. 10 años de infierno, no de exploración o enfrentamiento con lo no humano, sino de simple supervivencia fortuita en una burbuja de aire sellada. Un héroe accidental, un mártir de la tenacidad humana. La prensa, esa extensión dócil de sus intereses, repitió el mantra sin fisuras. Omnicorp era la salvadora, la empresa que jamás abandonó la búsqueda, la encarnación del altruismo capitalista. La verdad se ahogó bajo una oleada de entrevistas prefabricadas donde mi nombre se asociaba con la resiliencia y la tragedia, pero nunca, jamás, con la revelación. Y luego vino la parte que me destrozó la credibilidad para siempre. Cuando, inevitablemente, intenté hablar de las geometrías imposibles, de la luz que no era luz, de la conciencia que se arrastraba por las paredes y de las criaturas que servían al núcleo, la narrativa oficial ya tenía la respuesta lista. No se molestaron en refutar lo que dije. Eso le habría dado peso. Simplemente me aplicaron etiquetas clínicas, delirios de túnel, psicosis postraumática severa, secuelas del confinamiento extremo. Me transformaron de testigo a paciente. Cada vez que abría la boca para gritar sobre lo que vi, un médico de bata impecable, pagado por la corporación y presentado como una eminencia imparcial, salía a los medios a explicar, con tono grave y compasivo, que mis experiencias eran meras alucinaciones neuronales, un efecto secundario esperado del aislamiento. Sembraron la duda, no solo en mí, sino en la capacidad de la gente para discernir la verdad. ¿Cómo iba el público a creer en estructuras cósmicas bajo tierra cuando un especialista con un doctorado te dice que solo es el resultado de la falta de oxígeno? Es la táctica más antigua y efectiva: desarmar al mensajero para silenciar el mensaje. Ahora, mi única esperanza es que ese ruido que hice, la desesperación que solté al aire, haya sido suficiente para que alguien, en algún rincón oscuro, se niegue a tragar la píldora de la locura y decida investigar por su cuenta. Pero el reloj corre, y la sombra de Omnicorp me rodea, esperando el momento de cortarme de raíz, y la esperanza de Elías no era en vano. En algún rincón oscuro de la red, un individuo anónimo, conocido solo por sus meticulosos desmantelamientos de fachadas corporativas, había capturado esa tenue vibración digital, ese rastro de migajas de pan que el minero desesperado había intentado dejar. Este periodista, un fantasma especializado en desenmascarar las estructuras de poder que nadie se atreve a nombrar, logró rastrear la vaga señal de GPS que Elías había emitido antes de que la maquinaria de Omnicorp la borrara por completo. Para él, esa anomalía no era un error, era una prueba, una evidencia de que la historia oficial, el rescate heroico, la fatiga extrema, el colapso mental, era una cortina de humo fabricada con precisión quirúrgica. Armado con esa pequeña porción de verdad y una profunda desconfianza hacia cualquier entidad que cotizara en bolsa, el periodista comenzó a desentrañar la narrativa de Omnicorp. Los informes de prensa eran demasiado pulcros, las declaraciones de los ejecutivos demasiado tranquilizadoras. Era el sonido de la perfección orquestada, y eso, para un cazador de conspiraciones, es el ruido más ensordecedor de todos. Su primer objetivo fue el hospital de máxima seguridad,
donde supuestamente Elías estaba bajo observación y recuperación. El lugar era una fortaleza más orientada a la contención que a la curación. Usando credenciales falsas y una habilidad inquietante para atravesar la burocracia digital, el periodista llegó a la planta de aislamiento. No pudo contactar a Elías, pues los guardias de seguridad privada, claramente empleados de Omnicorp, no del Estado, se interpusieron. Insistió. Presionó a sus contactos internos, compró información a enfermeros descontentos. Lo que descubrió fue un hueco. Cuando finalmente logró acceder a los registros internos, que se suponía debían detallar la evolución y el paradero de Elías, encontró una nota de transferencia. Elías no estaba recuperándose allí. Había sido trasladado apenas 48 horas después de su rescate a una instalación secreta para recibir tratamiento especializado y rehabilitación neurocognitiva profunda. Términos médicos grandilocuentes que, en el dialecto de la conspiración, se traducen directamente como confinamiento e interrogatorio forzado. Pero el horror no terminó ahí. Al intentar rastrear el destino final de la ambulancia o la instalación de destino, los registros se volvieron esquizofrénicos. Había un documento que indicaba un traslado al norte, otro al oeste, y un tercero que anulaba los dos anteriores, alegando que el paciente nunca había salido de las instalaciones iniciales, que la transferencia había sido un error administrativo. Los archivos de su paradero se contradecían y se anulaban mutuamente, creando un laberinto burocrático diseñado para ser impenetrable. Era el borrado digital perfecto. Esto ya no era un simple encubrimiento, era una segunda y esta vez definitiva desaparición forzada. Elías había sido sacado de la vista del mundo y ahora la corporación estaba borrando incluso la memoria de su cautiverio. La verdad que había intentado filtrar desde el inframundo se había tragado al propio mensajero, y ahora este periodista anónimo era el único que sabía que la locura de Elías era la única cordura restante. La frustración era una brasa fría en el pecho del anónimo. Había fracasado. Elías se había ido, despojado de su voz y su cuerpo, por una maquinaria que no perdonaba la verdad inconveniente. Todo lo que quedaba del encuentro era un archivo cifrado encriptado con miedo, el sonido raspado de la última confesión de Elías y la única palabra grabada en el reverso de una servilleta de café: parásito. Una sola palabra, un epitafio para 10 años de infierno. Intentó hilar el relato de nuevo, presentarlo a cualquier editorial, a cualquier plataforma de streaming dispuesta a arriesgarse, pero la respuesta siempre era el mismo muro de silencio pulido. Falta de pruebas. Claramente delirio inducido por el aislamiento. Historia demasiado inverosímil. La burocracia había actuado con una rapidez aterradora, una eficiencia que solo se reserva para las amenazas existenciales. Beta Cero fue sellada de forma permanente. El informe oficial hablaba de un colapso estructural antiguo, de gas metano y de la necesidad de respetar la naturaleza indómita de la Tierra. La verdad que Elías había intentado escupir al sol fue enterrada de nuevo, pero esta vez bajo capas de formularios y tinta negra oficial. Pasaron las semanas. El anónimo se consumía revisando informes mundiales que, en teoría, no tenían nada que ver con la locura subterránea. Y entonces ocurrió. No fue una noticia de portada, sino un pequeño pico anómalo que solo los ojos entrenados para buscar conspiraciones habrían notado. Los sismógrafos globales, esas máquinas que miden el pulso del planeta, comenzaron a registrar temblores. No eran los movimientos limpios y profundos de las placas tectónicas.
Eran superficiales, rápidos, casi frenéticos, y su firma de origen era completamente anómala. Los geólogos oficiales los atribuían a microfallas o a la reactivación de viejas perforaciones. Pero al triangular las coordenadas, el punto focal era inconfundible: la región de beta cero. El parásito estaba despertando, o peor aún, se estaba alimentando con una voracidad renovada, estimulado quizás por la interrupción que Elías y la excavación inicial habían provocado. La tierra no temblaba por accidente. Estaba reaccionando a la vida insaciable que devoraba la roca y la conciencia. Elías no había escapado para salvarse a sí mismo. No buscaba libertad en la superficie. Él fue la advertencia, un testigo solitario que logró enviar una señal de auxilio desde las profundidades, una baliza luminosa que la burocracia, el miedo sistémico y la conspiración se encargaron de silenciar y enterrar de nuevo. Había cumplido su misión. Falló el mundo al que advirtió. El anónimo cerró la libreta. La cordura de Elías era la única verdad, y ahora esa verdad estaba haciendo que el mundo se estremeciera. Ellos lo saben, ellos lo cubrieron, y nosotros somos los únicos que escuchamos el crujido. No dejes que el silencio te engañe. El parásito existe. La próxima vez que sientas la tierra temblar, no mires las noticias oficiales. Mira donde te dicen que no debes mirar, y recuerda siempre: si un hombre vive 10 años en la oscuridad para contarte un secreto, es porque ese secreto ya está justo debajo de tus pies. Elías fracasó, pero tú no tienes por qué hacerlo. Comparte esta historia. Desentierra la verdad antes de que te entierren a ti con ella.